Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para, prepararse para lo que viene. Porque hoy, amigos, tenemos un tema que estoy segura, va a hacer suspirar a más de uno. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no se asusten, no vamos a repetir lo que ya sabemos, no vamos a hablar de las series en las que trabajaron, aunque por supuesto mencionaremos un poquito Love is in the Air porque es imposible no hacerlo. Pero hoy nos vamos a centrar en el romance, amigos. En ese gesto romántico que, como dice el título, los va a dejar sin aliento. Y no exagero porque lo que vamos a ver es, bueno, ya lo verán. Pero antes de meternos de lleno en el asunto, permítanme decirles algo. Si son fans de las novelas turcas, si les encantan las historias de amor apasionadas, si son de esas personas que se derriten con un buen romance, este vídeo es para ustedes. Y ya que estamos aquí, quiero hacer una pequeña petición. Si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, vienen cosas muy interesantes. Y por supuesto, dejen un like si les gusta lo que ven, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Gracias de antemano. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que aunque ya no estén juntos sentimentalmente, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y es que, ¿cómo olvidar la química que tenían? ¿Cómo olvidar esas miradas, esas sonrisas, esos momentos? Fueron, son y seguirán siendo una de las parejas más queridas del mundo de las series turcas. Y aunque su relación fuera algo breve, su impacto fue inmenso. Pero lo que hoy nos ocupa no es la serie ni su relación como tal, sino ese gesto que, como les dije, es de esos que te dejan sin aliento. Y para entenderlo, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, a la época en la que Love is in the Air estaba en su apogeo. La serie, como saben, era un éxito rotundo y la pareja protagonista, Serkan Bolat y Eda YLDZ, interpretados por Kerem y Hande, respectivamente, conquistaban a la audiencia con su historia de amor. Pero lo que muchos quizás no recuerdan, o no prestaron la suficiente atención, es el momento en el que se consolidó, en el que el romance traspasó la pantalla y llegó a nuestros corazones. Y ese momento, amigos, fue el cumpleaños de Hande Erçel. Sí, el cumpleaños. Pero no cualquier cumpleaños. Fue el cumpleaños en el que Kerem, de manera sutil pero a la vez muy evidente, le demostró a Hande y a todo el mundo cuánto la quería. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué hizo Kerem? ¿Qué fue ese gesto romántico que nos va a dejar sin aliento? Pues bien, para empezar, tenemos que decir que Kerem Bürsin es un romántico empedernido. Es de esos hombres que cuidan los detalles, que saben cómo hacer sentir especial a una mujer. Y eso, amigos, es algo que se nota. Se nota en sus entrevistas, se nota en sus gestos, se nota en el cumpleaños de Hande. En el día del cumpleaños de Hande, Kerem organizó algo simple pero significativo. Algo que demostraba que se preocupaba, que prestaba atención, que se acordaba de las cosas importantes. No fue una fiesta ostentosa, ni llena de celebridades. Fue algo más íntimo, más personal, más real. Lo primero que hizo, y esto es muy importante, fue rodearla de cariño. De cariño genuino. Se aseguró de que Hande se sintiera amada, valorada, importante. Y esto, amigos, es el primer ingrediente de cualquier romance. Sin amor, sin cariño, no hay romance que valga. Y en el cumpleaños de Hande el amor y el cariño estaban por todas partes. Pero lo que hizo que este cumpleaños fuera especial, lo que realmente nos dejó sin aliento fue la sorpresa. Kerem, como buen romántico, preparó una sorpresa. Y no fue un simple pastel con velas. Fue algo mucho más elaborado, mucho más personal. Y aquí viene lo bueno. La sorpresa fue una tarta. Pero no cualquier tarta, no. Fue una tarta especialmente diseñada para Hande. Una tarta que reflejaba sus gustos, sus aficiones, su personalidad. ¿Y cómo lo sabemos? Porque las fotos de ese cumpleaños, las fotos que circularon por las redes sociales, nos lo contaron todo. En la tarta había flores. Flores porque a Hande le encantan las flores.
flores porque son sinónimo de belleza, de delicadeza, de amor. Pero no solo flores. También había mariposas. Mariposas porque Ande, como muchos de ustedes sabrán, tiene una conexión muy especial con las mariposas. Las mariposas simbolizan la transformación, la libertad, la belleza efímera. Y ahí estaban en la tarta, como un reflejo de la personalidad de Ande. Pero lo más importante, lo que realmente nos dejó sin aliento, fue el mensaje. La tarta, además de las flores y las mariposas, tenía un mensaje. Un mensaje escrito por Kerr. Para Ande. Un mensaje que, aunque no sepamos exactamente qué decía, podemos imaginar. Un mensaje lleno de cariño, de afecto, de buenos deseos. Un mensaje que seguramente la hizo sentir muy especial. Y es que, amigos, ese es el gesto romántico que nos deja sin aliento. No es la tarta en sí misma, no es el tamaño de la fiesta, no es la cantidad de regalos. Es el detalle. Es el hecho de que Kerem se tomara el tiempo, el esfuerzo, de preparar algo que reflejara los gustos de Ande, que demostrara que la conocía, que se preocupaba por ella. Ese es el verdadero romance. Ese es el gesto que sin decirlo directamente decía te quiero, me importas, eres especial. Y eso, amigos, es lo que hace que una historia de amor sea inolvidable. Ese es el ingrediente secreto que hace que una pareja traspase la pantalla y llegue a nuestros corazones. Y por supuesto, no podemos olvidar la reacción de Ande. Porque la reacción de Ande ante la sorpresa fue de pura felicidad. En las fotos se la ve sonriendo, radiante, con los ojos llenos de brillo. Se la ve feliz, y eso, amigos, es lo más importante. Y es que al final del día, eso es lo que buscamos todos, sentirnos amados, sentirnos valorados, sentir que alguien se preocupa por nosotros. Y Kerem, en el cumpleaños de Ande, lo logró. Logró demostrarle y demostrarnos a todos que el amor está en los pequeños detalles, en los gestos que a simple vista pueden parecer insignificantes, pero que en realidad son mucho más importantes que cualquier gran declaración. Y este gesto, amigos, es un ejemplo perfecto de cómo demostrar amor sin necesidad de palabras. Un ejemplo de cómo cuidar los detalles, de cómo hacer sentir especial a alguien. Un ejemplo de cómo, con un poco de creatividad y mucho cariño, podemos crear momentos inolvidables. Ahora, quiero hacer una pequeña pausa. Quiero que se imaginen por un momento que ustedes son Ande. Que están ahí frente a la tarta con Kerem mirándolos a los ojos. ¿Qué sentirían? ¿Cómo reaccionarían? Estoy segura de que, como yo, se les pondría la piel de gallina. Porque eso es lo que provoca el amor verdadero, eso es lo que provoca un gesto romántico como este, emoción, alegría y ganas de vivir. Y por supuesto, recordemos que en la vida de ambos hubo otros momentos después de esta etapa. Momentos buenos, momentos menos buenos, como es normal. Pero la magia de ese cumpleaños, de ese gesto romántico, quedó grabada para siempre. Y es algo que nos inspira, que nos da esperanza, que nos recuerda que el amor, a veces, se esconde en los detalles más pequeños. Y hablando de detalles, quiero recordarles algo muy importante, aunque ya no estén juntos, la admiración y el cariño que se profesaron en su momento sigue presente en muchos de sus fans. Y es que aunque el tiempo pase, la magia de ese romance, la magia de ese gesto, permanece. Así que, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Pues que el amor está en los detalles. Que no se necesita una gran declaración para demostrar lo que se siente. Que a veces una simple tarta con unas flores y un mensaje puede valer más que 1000 palabras. Que el romanticismo, amigos, sigue vivo. Y que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos dieron una lección de amor que nunca olvidaremos. Y ahora, ya para ir cerrando este vídeo, quiero preguntarles algo, ¿ustedes qué opinan de este gesto? ¿Les pareció romántico? ¿Qué es lo que más les gustó? Me encantaría leer sus comentarios, saber qué piensan, qué sintieron al ver este momento. Así que, por favor, no duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Y por supuesto quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado, que se hayan inspirado. Espero que les haya recordado que el amor, el romanticismo, sigue existiendo, y que está más cerca de lo que creemos. Y ya para finalizar, no olviden darle like a este vídeo, si les gustó.
Compártanlo con sus amigos, con las personas que también aman las novelas turcas, las historias de amor y por supuesto, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y sobre todo, suscríbanse al canal, si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Porque, como les dije al principio, vienen muchas cosas interesantes. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.